social, diversa, versátiles y de permanencia prolongada. Por lo tanto, son espacios subutilizados debido a la inexistencia de factores que brinden confortabilidad, atracción y la posibilidad de organizar o improvisar diversas actividades. Además, las calles conectoras de estos espacios no presentan las condiciones adecuadas para una movilidad peatonal y no motorizada, segura y confortable. Ok, acá hay una cosa rara, existe como un sándwich. Tú tienes una serie de causas de tu problema y las planteas al inicio de tu enunciado y al final, pero el problema sigue estando en tema de subutilización. ¿Estamos de acuerdo? Okay, son sí. subutilizados, dijiste. Y lo que sigue después de subutilizados, debido a la inexistencia de factores, tiene que ver con la subutilización, pero lo que está arriba también. ¿Ok? O a ver. Ok, te la pongo de otra manera más sencilla. Tú puedes decir, mi problema es que los espacios comunistas de Mola son subutilizados. Esta subutilización se debe a todo lo que dijiste. Y después, acto seguido, vas a poner, por lo tanto, los espacios de Mola no son espacios de interacción social diversa, no son versátiles y no son de permanencia prolongada. ¿Qué hice ahorita con esto que te dije? Planteé un problema central, la subutilización. Después expliqué a qué se debe, las causas que están allá. Y después expliqué los efectos. Y los efectos son que no hay interacción social, que no son versátiles y que la gente no se queda. Más o menos, equipo Mola. Ok, sí. Sí. Pero el problema es la subutilización. Entonces, sean contundentes. Mi problema es que están subutilizados. Se debe a esto y esa subutilización ocasiona esto. Y ya con eso queda perfecto. Ok. Esa parte de lo que sí tiene la comisaría y lo que es, o sea, lo que se busque, lo que es, a partir de lo que sí se tiene. Y nada más pondré ya, a ver, Axel, si ya pusimos que el problema es que no están utilizados, ya empezaría. Mola es una comisaría que cuenta con espacios públicos utilizados. Cómodos, versátiles y seguros, que brinden identidad, así interacción a un pueblo con diversidad de grupos etarios, muy bien, tradiciones y costumbres, perfecto. Todos de grupos etarios, tradiciones y costumbres son tus fortalezas, ¿no? Sí. ¿Ok? Exacto. Sí. Y es una comisaría que forma parte de una zona, ¿ok? Deporte, yo en lugar de punto y coma y el aprendizaje, coma, debido a que es una comisaría que forma parte de una zona de patrimonio natural. Y ya, eso es la fortaleza. Y quedó re bien. Nada más que empezaría la oración con, es una comisaría que cuenta con espacios utilizados, públicos utilizados. Porque si estamos hablando que el problema de la subutilización, tendría que ver acá que están utilizados. Y está bien, me parece que las fortalezas que pusieron están bien. Muy bien, muchísimo mejor. El objetivo general, mejorar las condiciones físicas y para la cohesión social de los espacios públicos y propiciar una conexión eficiente entre estos para ofrecer a los habitantes la posibilidad y diversos factores por los cuales permanecer en ellos y aprovecharlos. Esto mediante intervenciones físicas, propuestas para la política pública y fomento hacia la conciencia de los habitantes y las autoridades. Ok, nada más una cosa acá. Cuando menos hay dos objetivos. Recuerden que la manera de identificarlo es leer cuántos verbos activos tienen. Aquí cuando menos hay dos. Hablan de mejorar las condiciones físicas. Ese es un objetivo. Y el otro es propiciar una conexión eficiente. Es otro objetivo. ¿Ok? Yo entiendo que lo que están haciendo es tratar de explicar cómo van a mejorar las condiciones físicas o a partir de qué. Y qué lo pueden hacer. Pero si ponen dos verbos, ya generaron automáticamente dos objetivos. Incluso en la misma explicación del objetivo general hablan de que la gente permanezca en ellos. Entonces, a lo mejor es mejorar las condiciones físicas del espacio público de la comisaría de Mola para contribuir con su uso y con la cohesión social. Se acabó. Pues todo lo demás de mejorar la movilidad o mejorar la conexión o son como que pudieran pasar a una etapa incluso de específicos. ¿Ok? Porque van a ayudar a construir este general.
ser específicos. A ver. Brindar una imagen adecuada al espacio público. Cabe destacar que cuando nos referimos a espacio público estamos considerando los espacios públicos de recreación y la calle, principalmente las calles conectoras de Pues estos. vamos a poner ya una imagen urbana. Recuerden que el término que utilizamos para la parte formal de la ciudad es imagen urbana. Ok. Propiciar que los espacios públicos sean accesibles. O mejorar la Crear accesibilidad de referentes los públicos. urbanos. Ok. Crear referentes urbanos. Brindar confortabilidad en el espacio público. Propiciar la durabilidad y uso de materiales endémicos de la región para nuevos referentes urbanos. No sé si eso está muy específico. Ese es un principio. Ese más o menos tiene un principio. El De uso hecho, de creo que materiales sí. resistentes y demás. Okay. ¿Ok? De hecho, creo que sí lo tenemos. No me sería borrarlo como principio. Sí. Convertir a los espacios públicos en áreas de inclusión social sería. Favorecer al traslado peatonal en las vialidades. Promover la forma. A ver, es que, de nuevo, vamos a ver, como lo veo yo, no digo que sea de acuerdo usted, pero como lo veo yo, la accesibilidad es un concepto que está por encima de la movilidad. Un espacio accesible es un espacio que debe procurar la movilidad. Entonces, todo lo que tenga que ver con cómo la gente se mueve en el espacio depende de qué tan accesible es el espacio para que la gente se mueva de alguna u otra forma, o sea, de llegar de un lado a otro. ¿Ok? Entonces, hay muchos de esos objetivos, por ejemplo, el traslado peatonal tiene que ver con esa accesibilidad. Pero si yo digo que un objetivo es mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad de la zona, ya absorbe un montón que tienen que ver con priorizar al peatón o ese tipo de cosas. Entonces, para que no sean redundantes y sean más contundentes y no se alarguen tanto en el tema de los objetivos, ¿sale? Ok, sí, está. Ya lo apuntamos. Mejorar la identidad, ¿está bien? Infundir infundir a las autoridades la importancia y el interés por el espacio público. Incentivar que los espacios públicos crean una identidad de la comisaría, aumentar la conservación del espacio público, aumentar la interacción de los espacios. A ver, no sé si es igual, ya lo escuché en otro lado. ¿Ok? La participación ciudadana, ¿ok? Lograr elegibilidad, mejorar la elegibilidad. Y nada más, los verbos cambiaría un poquito, ¿no? En lugar de optar por la participación, o sea, a lo mejor sería diseñar estructuras para la participación ciudadana eficiente. Una cosa así, no, que yo estoy generando una estructura para que eso suceda. No es optar. Optar significa que de una alternativa a otra yo voy por un camino, no por el otro. Y lograr la elegibilidad sería mejorar las condiciones de elegibilidad urbana de la zona. Se acabó. Y lo único que sí me llama mucho la atención es el tema de infundir a las autoridades la importancia. Como objetivo, recuerden que estos objetivos les obligan a hacer cosas. Entonces, si yo tengo un objetivo que dice que voy a concientizar a las autoridades de la importancia del espacio público, tendría que tener acciones que me procuraran eso. ¿Qué van a hacer para que las autoridades tomen conciencia sobre el espacio público? Es una pregunta. Pues, o sea, no quiere decir que no sea importante, pero esto les compromete a hacer cosas. sí. Pues ¿Okay? la relación entre las acciones y este objetivo sería, bueno, la manera sería como propuesta para creación o modificación en la ley, por ejemplo. A ver, ¿qué más hicieron? Hay lo tengo más adelante, pero sí, como concientizar a los habitantes mediante, pues eso sería más como mediante a los dinámicas, ¿no? habitantes, no a Pero, las autoridades. ajá, y las autoridades sería, bueno, en el tema de las autoridades sería más bien, sí, proponer, pues, o sea, dar propuestas relacionadas al tema, más bien, no, creo que no sería fomentar a las autoridades. Okay. Muy bien. Bueno, ya en el marco de actuación, a ver, algunos condicionantes que
tampoco, o sea, lo tenemos muy claro. O sea, no están completas, por así decirlo. No sé si están bien estas que tenemos. Y que está en una reserva ecológica, está bien, es una condicionante. No, eso de las actividades realizadas en espacios públicos son clases, eso no es una condicionante, porque eso lo puedes cambiar. La condición es lo que tú no puedes cambiar. ¿Ok? Entonces, las actividades en el espacio público son transformables, entonces no es una condición en el cual no. ¿Ok? La distancia entre media comisaría. Bueno, lo mismo que le pregunté al equipo de Sununcan, o sea, si estuviera más cerca de Mérida, ¿cambia la propuesta que van a hacer? ¿Cómo impacta la distancia en lo que ustedes quieren? Entiendo que es una característica, pero no es una condición, porque esa condición no me obliga o no influye directamente en lo que yo quiero hacer. O sea, la condición tiene esa cualidad. Es un factor que determina lo que puedo y lo que no puedo hacer. Por ejemplo, normas que tienes que cumplir y por lo tanto no las puedes cambiar. Ok. Tampoco, también la de las distancias entre parques tampoco. Una condición podría ser, son comunes para todos a final de cuentas, ¿no? El tema de que la población flotante es muy grande, porque hay un tema pendular de trabajo, o sea, yo voy y regreso de Mérida y generalmente pues, la comisaría cuánto tiempo permanece sin un porcentaje importante de su población, es una condición. Y es una condición porque a final de cuentas, ¿para qué estoy diseñando? Si la gente está trabajando en Mérida, pues eso me impacta también en el espacio público, porque a lo mejor mayoritariamente va a ser un uso de los niños o de las mujeres que se quedan en casa, no lo sé, pero vaya, eso pudiera ser una condición. El clima es una condición que me dijeron, que la cuestión climática es una condición, evidentemente. Las mismas dimensiones del espacio público pueden ser condiciones, si son grandes o pequeños, o si están a la vera de una avenida muy transitada, es una condición, porque eso sí impacta qué puedo hacer. Por ejemplo, un parque que está en una intersección de avenidas, pues determina quizás dónde ubico cada uno de los módulos con que voy a utilizar el parque. ¿Sí? Entonces, las condiciones son aquellos factores que están allá en el espacio, que no pueden ustedes transformar, no los pueden cambiar, pero que sí están impactando en su toma de decisiones. Pero va mucho más allá de las características. ¿Okay? No pueden referirse, bueno, pues que está muy lejos de mí, bueno, sí, efectivamente, así está, pero ¿cómo impacta? ¿Ok? Por ejemplo, piensen en ustedes, si ustedes fueran sastres o modistas, pues una condición serían sus medidas. Y no, pues es que es muy delgado y alto, pues tengo que trabajar con una persona delgada y alta. ¿Ok? Eso sí impacta ahora, pero si la cosa es de que tronó taller, pues eso, pues sí, es una característica, pero no me impacta en lo que yo estoy haciendo. No determina cómo voy a hacer mi trabajo. La condición sí determina cómo va a ser su trabajo. ¿Ok? Ok, sí. ¿Qué más? Los principios que tenemos hasta ahora son estos. Y a lo mejor ya priorizar que todo movilidad sostenida y movilidad incluyente es un solo principio que tiene que ver con movilidad está considerado. Variación endémica, son resistentes. Ok, está bueno, el de conservación de costumbres, tradiciones, es un buen principio. Ok, ¿qué más? ¿Además? A ver. Las estrategias y acciones que tenemos hasta ahora, todavía los seguíamos manejando como por parque, las estrategias y... No, perdón. Las estrategias en general y las acciones por cada parque, pero aún así se comparten muchas acciones también. Entonces Sí. no sabía si se puede trabajar así las acciones compartidas. De hecho, por eso la importancia del mapear, porque la acción puede ser la misma y se puede replicar en varios parques. Pues si tú haces tu batería de estrategias y tu batería de acciones, tú solamente vas a decir qué acciones vas a utilizar en este parque, cuáles en este parque, cuáles en esta calle, cuáles en la otra, y se acabó. O sea, el mapa te va a permitir determinar qué va en qué lugar. Entonces no tienes que decir, ok, para este parque tal, para este parque tal, pues ya más o menos puedes ir diciendo. Okay. Y cuando hagas tu proyecto fino de cómo vas a transformar el parque 1 o el parque 2, vas a volver a retomar de ese gran stock de acciones cuáles te van a servir para ese parque.
no necesariamente para todos, pero sí pueden ser comunes. También es cierto que pueden haber estrategias y acciones que son específicas para un solo lugar, pero lo más probable es que sean replicables. ¿Ok? Okay. Y pues, ¿Algo más? sobre las que tenemos, quería saber su opinión, si están claras, si están bien redactadas las estrategias. Ok, la estrategia de espacios públicos confortables, acciones, incluir mobiliario para el descanso, ok, dotar de vegetación con buena cobertura, ok, incluir gradas en la zona de la cancha multiusos, es muy específica, pero ok. Aumentar el ancho de las banquetas en las calles conectoras sin reparar daños. Mantenimiento y ancho. Solamente, ¿por qué únicamente en las calles conectoras? ¿No habrá un tema igual que a lo mejor en los parques, las banquetas alrededor, igual tienen que ser transformadas? No, es pregunta. Si no, pues no, pero si no, me parece que como que es muy concreto, únicamente voy a echar banquetas en las calles. Y eso que está subrayando en amarillo es importante porque eso nos permitiría entender que incluso en las acciones puede haber diferencias, porque este tema de dotar mobiliario para, no sé, para el descanso o para actividades pasivas, como es ver un partido de fútbol, una actividad pasiva, se puede traducir de una manera diferente dentro del parque y otra manera en la calle. Pero la acción es la misma. Estoy dotando de mobiliario para estas acciones. ¿Ok? Pues todavía pudiéramos tener una siguiente escala de bajarle. Bueno, yo dije que iba a dotar de mobiliario, pero es diferente para el parque que es diferente para la calle. Y en el parque es poner gradas. Siempre sigue siendo un espacio de reposo o es pasivo. ¿Okay? Y en la calle tiene relación de la misma. Imagen adecuada de atracción en espacios públicos. Añadir botes de basura, dar mantenimiento, implementar elementos arbóreos, endémicos y atractivos, que más o menos va también con el tema de ya lo dijiste, inconfortables, acondicionar o reemplazar mobiliario y estructuras existentes, que es mantenimiento, incentivar en los usuarios a la conservación, también es una acción, conservación y higiene. Sí. ¿Qué pasa? Hay acciones que son transversales. Entonces, es muy complicado hacer un mapita o una matriz donde vean acciones transversales que pueden impactar en varias estrategias, no solamente en una. Cuando lo hacemos en listado, seguramente se va a ir repitiendo la misma acción porque sirve para varias cosas. El tema de la vegetación, por supuesto que es un tema de confort y por supuesto que va a servir también para un tema de imagen urbana y también pudiera servir para un tema de legibilidad. Entonces, la misma estrategia de vegetación puede tener varias funciones, ¿ok? Sí. Pues habría que buscar la manera de cómo ir explicándolo, pero no tiene nada de malo también que se repita. Nada más es que no se estén rompiendo la cabeza para ponerlo diferente, porque puede ser lo mismo, ¿no? Que impacten varias. Movilidad y uso seguro del espacio público, incluir cruces peatonales, implementar reductores. Pero, por ejemplo, en este uso seguro también impacta el tema de las banquetas. O sea, las banquetas amplias también va a impactar, ¿ok? Y también va a impactar el tema que no puso nadie que tiene que ver con los obstáculos. Liberar de obstáculos que dificulten la movilidad en el espacio público, por ejemplo. O uso seguro tiene que ver con iluminación también. Y uso seguro también tiene que ver con variedad, con usos activos durante la noche, no únicamente durante el día. Creo que ya faltaron varios de seguridad. Inclusivos, implementar rampas, tiene que ver con movilidad también, y acondicionar el suelo para un... ¿Qué significa acondicionar el suelo para un traslado cómodo y seguro? Sí, no lo entiendo. Pues teníamos como una idea de, en caso de que haya, no sé, algún daño en el suelo de los espacios públicos, específicamente de los parques, se diera un mantenimiento o un reemplazo o algo parecido para que el traslado sea más cómodo y seguro, tanto para cualquier tipo de gente. Ya entendí, estás hablando de texturas del pavimento. Entonces mejorar las condiciones de textura del pavimento, ya sea reparar, ya sea hacer uno nuevo. Pero lo que quiere realmente es mejorar las condiciones de las texturas para el uso peatonal. Incluso el uso del pavimento igual puede tener funciones
ambientales e incluso de reducción de velocidad. Si utilizas un pavimento que sea permeable, te va a ayudar en el tema de colección de agua, por ejemplo, ¿no? Y un pavimento que sea muy rugoso te va a ayudar en el tema de reducir velocidad de carros. Entonces, este tema de la textura puede impactar igual en varias cosas. Y el tema de la velocidad de autos también impacta en tu estrategia de movilidad y uso seguro. Entonces, creo que están haciendo falta algunas cosas por allá que pueden ir incorporando para que puedan tener estrategias y acciones más robustas y que tengan elementos, que sean los elementos que se necesitan realmente para tu caso. ¿Ok? Pero ahí la llevan. Sí, tenemos una más aquí, ¿Okay? Sobre la versatilidad. ¿Dónde? Es este. La organización de eventos culturales, deportivos, actividades, ¿ok? Realizar actividades culturales, deportivas, aprendizaje, en los estudiantes participen, ¿ok? Publicar mobiliario, parte de las prestaciones considerando el espacio. La versatilidad tiene que ver con la posibilidad de hacer diferentes cosas en el espacio. ¿Estamos de acuerdo? El mismo espacio puede ser para varias cosas. Entonces, por supuesto que un espacio va a ser versátil cuando tú organizas actividades en él, pero hay condiciones del mismo espacio que van a posibilitar que suceda o que no suceda eso. Creo que faltarían algunas acciones físicas para dotar de zonas que puedan ser multifuncionales. ¿Ok? Aunque tú programes actividades y lo único que tienes es un campo de fútbol, a lo mejor no vas a poder hacer muchas cosas, más que el uso primario. Como comentábamos en algún momento el tema del parque de la facultad, ¿no? Cómo es explanada, que parece absurda, ayuda a hacer varias cosas, incluso en simultáneo. Entonces, habría que ver si esos parques que ustedes cuentan tienen espacios que pueden permitir hacer diversas cosas. Porque si el parque está especializado, como era el caso del Parque de Santiago, por ejemplo, que tiene espacio para juegos infantiles, espacio para baile, espacio para que se sienten las personas, pues cada espacio no puede tener más uso que aquel que para el cual se diseñó, ¿ok? Si eso fuera el caso de ustedes, tendrían que decidir cómo rediseñar esos parques para que puedan tener diferentes actividades. Y lo mismo pasa con las calles, porque las calles si únicamente tienen medidas para poder ser utilizadas para transitar, pues tampoco van a poder ser muy versátiles, porque lo único que puede hacer es caminar. Pero recuerden que la calle debería ser un espacio de encuentro y para eso hay que hacerlas más amplias, para que puedan hacer diferentes cosas los niños. Entonces, creo que la versatilidad, ahí sí tendrían que meterse un tema de decir qué van a hacer en el espacio para que pueda ser versátil. O sea, no es suficiente programar actividades, porque esas actividades van a demandar de un tipo de espacio. Y terminan siendo estas grandes esplanadas donde van las señoras a bailar zumba, o juegan básquetbol en la tarde, o los niños juegan cualquier cosa corriendo, o llevan a sus animalitos. O sea, terminan siendo muy versátiles porque son muy sencillos. Sí. Pero cuando los hacemos muy complicados, especializados, pierde esta versatilidad. ¿Ok? Nada más una duda. En el caso de estas acciones que influyen en diferentes ámbitos, o sea, diferentes estrategias, ¿cómo lo trabajaríamos para que no tengamos que repetir lo mismo? O sea, lo que yo intentaba hacer en este caso era mencionar la acción y complementarlo con a qué se dirige específicamente. Por ejemplo, los árboles, en el caso de los espacios públicos confortables, son para el descanso y para la sombra, por ejemplo. Y en la margen adecuada, pues que sean atractivos y o sea, de la región, ¿no? Pero fíjate que eso a lo mejor, esas diferencias o esas especificidades las puedes controlar con el principio de diseño. O sea, que no sean únicamente endémicos, sino que sean, por ejemplo, árboles perennifolios, porque todo el tiempo estén verdes, que tengan flores, o que no, lo que tú quieras, ¿ok? Y eso impacta en un tema más allá del confort, ¿ok? Así como lo tienes en una matriz ahorita, que tienes varias columnas, a lo mejor en lugar de únicamente referirte de manera vertical, el principio, la estrategia arriba y abajo las acciones, a lo mejor habría acciones que serían transversales. Yo les pasaría, si fuera una matriz, sería una sola celda donde los árboles abarcarían todas las estrategias donde impacta. Solamente que tendrías que ordenarlo de tal forma tus estrategias para que te permita
hacerlo de esa forma. ¿Ok? Sí. Entonces con eso ya puedes decir, acá está, esa estrategia sirve para este y para este. Ok, perfecto. Pues ya es todo. Gracias, maestro. Muy bien. Por nada. ¿Algún comentario más, chicos? Ya, ahora sí que ya para arquitectura. Nosotros pudiéramos, además de repertorio, hablar de casos análogos, ¿ok? O referentes también. ¿Qué significa esto? Significa finalmente que tenemos que aceptar. ¿Por qué me escucho? Pongan en silencio sus micrófonos. Ok. Muy bien, gracias. Bueno, entonces acá el tema es que mucho de lo que queremos hacer y los motivos por los cuales lo queremos hacer seguramente ya se hicieron en otro momento y por otras personas con casos similares. Es muy válido que en ese sentido nosotros podamos revisar ejemplos de casos cuyas características son cercanas a nuestros casos para poder entender cómo solucionó otra persona un problema que es común al mío. ¿Ok? Esto es acá. Pues lo que vamos a hacer ahorita pues, tiene que ver con eso. O sea, si yo estoy diseñando calles de una comisaría, estoy diseñando parques de una comisaría, ¿quién lo habrá hecho antes? ¿Y cómo lo hizo? ¿Y cuál era el problema que quería resolver para que yo pueda tomar esos elementos y utilizarlos en mi favor? Bueno, si vamos al término repertorio, tiene esas tres grandes definiciones. Uno es un conjunto de obras teatrales o musicales de una compañía. Es un repertorio de obras de teatro o un repertorio de canciones, que tiene que ver, por ejemplo, con la segunda definición, que es una colección o recopilación de obras o de noticias de una misma clase. Entonces acá hay una especificidad que el repertorio realmente termina siendo... ¿Ven todavía la pantalla? Ok, ya. Ok, que el repertorio tiene que ver con que es del mismo tipo del caso que yo estoy estudiando. Entonces, si estoy estudiando parques, debería revisar el repertorio de parques. Si estoy estudiando calles, debería revisar el repertorio de calles. En ese sentido, una definición que yo les propongo tiene que ver con un conjunto de elementos, objetos, ideas o espacios que ya se han realizado o proyectado y que se relacionan directamente con nuestro trabajo, ya sea porque comparten el mismo problema o porque comparten el mismo tipo de espacio. Y bajo estas circunstancias, estos trabajos pueden aportar soluciones comunes a problemas similares. No son estrictamente los mismos, pero pueden aportarnos ideas para saber cómo trabajar en estos espacios. Por ejemplo, acá está el tema del famoso High Line de Nueva York. Entonces, en este caso, pues sí es un parque, sí es una calle, pero quizás no esté muy apegada a nuestra realidad, que es una comisaría. Entonces, aunque puede tener buenas ideas, quizás no sean las más adecuadas debido al tipo de lugar en el cual estamos trabajando. Sin embargo, seguramente alguna cosa tendrá de bueno, no sé, el tipo de pavimento, el tipo de banca, o cómo utilizan la vegetación local, no vegetación externa, en la que sale cuando llueve, cómo lo utilizan precisamente para poder solucionar ese tema, tanto formal como de confort. Eso sí puede ser una buena idea que ustedes pueden recuperar de este parque. ¿Para qué sirve el repertorio? El repertorio sirve, como dice acá, para aprovechar lo que ya se hizo antes. Si alguien ya lo hizo, esa experiencia me puede servir a mí, pero no para copiar. No les pido que copien lo que vieron. Pido que busquen casos similares para que los analicen. Y ya que los analicen de manera objetiva, es decir, no porque simplemente me gustó la idea, sino porque ya la analicé y de manera objetiva me puede servir. Entonces lo que voy a hacer es de esta idea que me pareció compatible con mi problema, voy a tomar lo que nos convenga, lo que sea útil, lo que suma el proyecto, y voy a evitar siempre repetir errores. Entonces, que a lo mejor estoy diseñando un malecón de una ciudad costera y me gustó mucho una lámpara que utilizaron en el puerto vecino,
y la quiero utilizar también en mi caso, y no me di cuenta que esa lámpara era de acero galvanizado, a la semana siguiente se va a oxidar. Entonces yo estoy utilizando una idea que utilizó otra persona, pero no me di cuenta que era un error. Entonces estoy repitiendo errores. Y el repertorio lo que tiene que ayudarnos es a repetir aciertos, no copiarlos, utilizarlos para poder plantear nuestras soluciones. Hay una diferencia ya muy importante. Ok, entonces este repertorio les puede servir para lo más concreto, lo más específico, lo más sencillo y lo más complejo. Les dije, puede servirles para escoger un tipo de lámpara. Entonces voy a analizar lámparas para espacios públicos, lámparas que sean compatibles con las tiendas, pero también pueden ser para ideas para poder rediseñar el acceso de una tienda como espacio público. ¿Quién lo ha hecho antes? Pues puede ser desde lo más objetivo y concreto como un elemento urbano hasta lo más complejo como una idea o como una estrategia. Incluso también puede haber repertorio de estrategias, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve? Yo puedo buscar en el repertorio ideas que nos permitan diseñar, por ejemplo, texturas de pavimentos. ¿Cómo puedo diseñar mis banquetas? A lo mejor me gusta mucho Paseo de Montejo, es muy sencillo, ¿sabes qué te lo puedo repetir? O me gustan las calles como Río de Janeiro, que son con azulejo veneciano y muy complicado, pero bueno, ¿qué tan factible es una cosa u otra, no? Pero me sirve también para esto, por supuesto. Mobiliario, se puede diseñar elementos urbanos, bancas, como ustedes están diciendo, ¿cómo las escojo? Y acá siempre hay una recomendación. Puede ser que me digan que van a comprar bancas para poder esto de utilizarlas siempre y cuando sean accesibles y asequibles para nosotros. De nada me sirve una banca muy bonita que se venga en Nueva Zelanda y que no se venda en México. Pero me puede servir para diseñar la mía. ¿Ok? Entonces acá hemos discutido mucho, por ejemplo, de la banca de la derecha, la banca gris, que es una banca, pues a lo mejor formalmente muy atractiva, pero muy poco útil, porque no tiene respaldo y la gente necesita apoyarse. ¿Ok? Entonces, esto me permite también identificar, bueno, ¿qué tiene de padre? Pues la forma. ¿Qué tiene de malo? Que no tiene respaldo. A lo mejor hago una similar con respaldo. Más ejemplos de bancas. Por supuesto que también puedo recuperarlo para diseñar mis elementos urbanos basureros. Entonces, este tipo de basureros tímidos, graciosos, son muy útiles finalmente porque la gente los utiliza. Con tal de encestar, usa el basurero. Y hay muchos ejemplos de este tipo donde los elementos urbanos pueden aportar ideas. Más basureros, desde los que se pueden hacer con materiales reciclables, hasta los que compraría yo para mi casa. Hay muchos. La iluminación con fotoceldas, que pueden ser útiles para lo que yo quiero, iluminación para poder determinar o marcar andadores a nivel de piso, o iluminación mucho más contemporánea. Esta iluminación tiene la ventaja de que puede iluminar tanto a los autos como a los peatones, por eso la diferencia de altura. Parabuses, desde los más sofisticados y tecnológicos a los parabuses que están pensados, por ejemplo, en un tema ya de metrobuses, por ser tan extensos, y cómo los elementos urbanos, cómo los van diseñando desde la misma señalética, el espacio para que la gente se sostenga. Todo ese tipo de ideas me pueden servir para diseñar mi propuesta. Claro, insisto, bajo la consideración, es una condicionante que estamos hablando de comisarías. Y una comisaría es además que están en una zona de reserva ecológica urbana, más para buses. También puedo tener repertorio para calles. Estoy hablando de calles que priorizan la movilidad peatonal, pues las calles que son enteramente para los peatones son un buen ejemplo. Y acá vemos, por ejemplo, muchas cosas que hemos hablado. El tema de las plantas bajas activas, el tema de la comunicación de lo privado directamente con lo público, el tema de la activación de la calle sin interrumpir el tráfico peatonal. Bueno, ese tipo de calles también. No encuentro calles sin interrumpir. Sí. En esas calles también el tema de la vegetación, de nueva cuenta el tema de la densidad urbana, donde nos permite hacer cosas abajo y cosas arriba, y este contacto entre lo público y lo privado me ayuda a un tema de seguridad que les preocupa a muchas personas. Parques, estos son mis deditos, pero igual son ideas para poder diseñar parques. Estos son más interesantes. Y acá, más allá del tema de que es el Highland, el tema de cómo maneja la diferencia de texturas, los elementos urbanos para que la gente esté sentada.
Tengo problemas de la red de agitación por acá. ¿Me escuchan, muchachos? Ahora, yo reconozco que de ese repertorio hay muchas opciones. ¿Cómo decido cuál es la opción que me conviene más para mi caso? Yo reconozco que hay muchísimas bancas en el mercado para espacios públicos. ¿Cómo elijo la que me conviene más? Yo lo que les propongo es que ustedes, por favor, consideren cuando menos estos 5 factores. ¿Qué tan funcional es el elemento? ¿Qué tan factible de conseguir es? ¿Qué tan resistente es para el espacio público? ¿Qué tan atractivo y adecuado es para mi zona? Exactamente qué tan pertinente es. Lo que les propongo es hacer una matriz. Y esta matriz van a poner una puntuación a cada uno de estos factores. ¿Ok? Una matriz que califique de 1 a 4, donde 4 es la mayor calificación y 1 es la mínima. ¿Ok? Y después, con esta calificación, yo puedo determinar la ponderación, es decir, de estos elementos hay uno que es más importante para mí o todos son iguales. Si todos son iguales, cada uno de estos factores vale lo mismo. Pero a lo mejor si es un tema de resistencia, porque es una banca, a lo mejor le voy a dar mayor puntuación que a estos. Esto lo estoy haciendo únicamente con el propósito de poder comparar de manera objetiva y decidir. ¿Ok? ¿Dónde pueden encontrar repertorio? Lo pueden encontrar en fuentes secundarias. Internet, pongan bancas para parques, un montón de bancas para parques. ¿Ok? Pavimentos para banquetas, un montón de pavimentos para banquetas. Lamentablemente ahorita no lo podemos hacer, pero también saliendo a la calle vemos un montón de elementos urbanos y nos pueden servir como un motivo de inspiración. Vamos a ver lo de la matriz. Ahí está, es una propuesta. Hagan como quieran. Pues, por ejemplo, acá voy a poner tipo de elemento, banca para parque. Elementos, el 1, el 2, el 3 y el 4, puedo poner su fotito acá, o le puedo poner su nombre para que sepa cuál es. Lo primero que pongo son sus características generales, cuánto mide de largo, de ancho y cuánto mide de alto, dependiendo de cada caso. Van a haber casos, a lo mejor no son relevantes uno u otro. Y empiezo a calificar. En el tema de función, yo voy a calificar, por ejemplo, si ese elemento es un elemento cómodo para el ser humano, o es muy incómodo, antropometría. Si ese elemento está adecuado para su función, es una banca, realmente está diseñado para que funcione como banca. Y el otro es la capacidad, es una banca para 2 personas, para 3 personas, para 4 personas, para cuántas es. A lo mejor no me sirve mucho comprar los famosos confidentes, pues porque únicamente son para 2, pero ¿cómo decido? ¿Okay? Y acá voy poniendo, en antropometría, pues está muy bien, le pongo 4 puntos. A lo mejor acá, pues no está muy bien, le pongo 1. Y acá le pongo 2. Y después voy a ir sumando todas estas de por acá. En factibilidad económica, es un elemento que es muy barato, es caro, es inaccesible, no lo podemos comprar, hay que calificarlo. Obtención, o sea, lo venden en Mérida, lo venden en México, o tengo que importarlo desde Japón. O la otra, ¿la puedo hacer? ¿Puedo hacer esta banca con mi herrero y con mi carpintero? ¿Se puede? ¿Sí o no? Resistencia, es adecuado al uso, o sea, es una banca que va a forzar que la gente se siente en ella o que se suban en ella porque es un espacio público. Los materiales son adecuados y responde al medio. Por ejemplo, lo que les comentaba de la lámpara, una lámpara de acero galvanizado no responde a la costa, no sirve para la costa. La forma es atractiva, es una banca que me parece bonita o es fea. Y el carácter significa que parezca lo que es, esa banca parece banca o no parece banca, o parece otra cosa. O ese bote de basura parece bote de basura o parece otra cosa. ¿Ok? Pertinencia, es adecuado para donde estoy trabajando, para la comisaría. ¿Ok? Localización, no le hagan caso porque únicamente me refiero a que está bien ubicado, pero eso no tiene sentido. Y el usuario, es adecuado para el usuario. Si estoy diseñando un parque para niños, la banca mide lo que un niño necesita o está muy alta. Y así van a ir, a partir de acá, van a ir, ¿cómo se llama?, calificando cada uno de estos espacios. Del 1 al 4, donde el 4 es muy bueno y el 1 es muy malo. Y van a tener puntuaciones. Pues el elemento que tenga la puntuación más alta es la que va a ganar.
Entonces, es el elemento que les puede servir de mejor manera. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente sirve para eso, para poder decidir sobre los elementos urbanos. ¿Ok? Diseño industrial, que son una serie de criterios que se han definido para las personas que diseñan, por ejemplo, elementos o mobiliarios o aparatos para que puedan ser utilizables por cualquier tipo de persona. Son muy sencillos y su función es procurar que sean eficientes, que sean fáciles de usar, que sean seguros, que sean resistentes. Por ejemplo, son esos 7, ¿no? Uso equitativo, uso flexible, uso simple, información perceptible, tolerancia al error, mínimo esfuerzo y adecuado tamaño de aproximación. Voy a ver rápidamente qué significa cada uno. Uso equitativo. Eso dice que el diseño es útil y utilizable para cualquier persona. Y acá está el ejemplo tradicional. Yo diseño un espacio que no es accesible para una persona con discapacidad. Entonces, el diseño debe ser de tal forma que lo puede utilizar cualquier persona independientemente de sus capacidades. ¿Ok? Entonces tendríamos que ver que cuando diseñemos, pues lo puede utilizar una persona que va en silla de ruedas, o una persona que va con muletas, o una persona que no tiene ningún problema. Pero el diseño debe procurar siempre un uso equitativo. El flexible, que tiene que ver con la personalización. El diseño nos debe permitir que la gente lo utilice de diferentes maneras, no siempre de la misma. Ya habíamos visto, por ejemplo, algunos casos de las bancas, donde las bancas papel móviles nos permite reacomodarlas dependiendo de la actividad que voy a realizar. Eso sería un parámetro que deberíamos considerar. Uso intuitivo, o sea, la gente debe poder entender cómo funciona. Y es que al final de cuentas nadie lee los instructivos, porque muchas veces son muy intuitivos. Entonces, aunque este iPhone es de los primeritos, era muy fácil saber dónde apretarle para el menú y dónde adelante, dónde atrás. Es súper sencillo, ¿no? Pues son elementos que sin que algunos instructivos son tan fáciles de entender que nos permite utilizarlo sin tener una capacitación especial. ¿Ok? Información perceptible que tiene que ver con la señalética. Debemos ser capaces de tener una señalética que nos permite entender dónde estamos en la ciudad y que la podamos leer y comprender. Entonces, esto es muy importante. El hecho de ubicar, por ejemplo, los elementos de información perceptible en lugares de mucho uso, como los parabuses, son muy útiles. Usted desde aquí, a donde llega desde aquí, ese tipo de información que es fundamental para poder utilizar el espacio de manera cotidiana. Tolerancia al error, el mejor ejemplo es un microondas. Eso significa que la gente de repente mete la pata y usa mal las cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien abre el microondas y está en funcionamiento? Aprieta el botón de abrir y automáticamente se va a apagar. Entonces, el elemento está diseñado para responder a ese error. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, que cuando las personas lo utilicen de mal manera, no ocasione un accidente o no ocasione un daño para el elemento. Mínimo esfuerzo tiene que ver con la ergonometría, que el elemento al utilizarlo no produzca un daño a nuestro cuerpo, no produzca una fatiga, no produzca un cansancio y que sí responda a nuestras características de uso. ¿Ok? Y tamaño adecuado de aproximación. Por ejemplo, el mejor ejemplo para esto son el tema de las estaciones para los trenes ligeros o para los metrobuses, ¿no? Y es muy interesante cómo estos elementos se diseñan dependiendo del tamaño del autobús, articulado o no. Entonces paran exactamente donde coinciden las puertas del paradero con las puertas del autobús. Esto se hace así para que funcione. Entonces es un ejemplo de elementos que pueden servir para que sean adecuados al uso y a la función y a las dimensiones de lo que queremos utilizar. ¿Ok? Hasta aquí, bien. Esto es muy sencillo, lo tienen en el Dropbox, es únicamente una serie de ideas. La recomendación es de que empiecen a buscar ideas de casos análogos o similares a ustedes para que puedan tener ciertas ideas de cómo resolver sus problemas. ¿Qué pavimento van a usar? ¿Qué tipo de banca van a usar? ¿Qué tipo de luminaria? ¿Qué tipo de arborización? Entonces todo eso les puede servir para poder hacer sus pedidos específicos. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Ya pueden hablar. ¿Alguien sabe qué significa proxémica?
Digan sí o no. No. No, no sé. Esta es una herramienta que está muy de moda ahorita. Está muy de moda ahorita porque la estamos utilizando todas y todos. ¿Okay? La proxémica tiene que ver con el espacio personal, con el espacio que necesita una persona para poder hacer actividades dentro de un contexto donde existen más personas. Es decir, Susana Distancia es el mejor ejemplo de proxémica que podemos tener hoy en día. La proxémica como teoría tiene que ver la manera en cómo el ser humano utiliza o emplea su espacio. Eso que dice acá, que es una elaboración especializada de la cultura, significa que esa manera en cómo utilizamos o cómo nos desenvolvemos en el espacio compartido cambia de cultura a cultura. Es decir, hay culturas donde este distanciamiento es mucho más claro y contundente y otras donde es mucho más relajado. ¿Okay? Tiene que ver con el famoso espacio personal y esto va a ir cambiando de un lado para otro. De manera puntual, la proxémica se refiere a las distancias del hombre, el modo de sentir de las personas respecto de la otra, según la distancia que las separa en ciertos momentos. Por eso les decía yo que el mejor ejemplo ahorita es Susana Distancia, porque al final de cuentas tenemos distancias mínimas que tenemos que conservar por un tema de seguridad y de salud. Según este autor Hall, este libro debe estar en la biblioteca, pero lo deben conseguir también, supongo yo, en PDF, en la red, es muy antiguo. Él habla de cuando menos 4 tipos de distancias. ¿Ok? La primera es la distancia íntima, que va de que estás sobre la persona hasta 45 centímetros. Y se llama íntima porque es una distancia que compartes con ciertas personas, no con todas las personas. Entonces, precisamente, son distancias que no se piensan para todo tipo de actividad, sino para las que es únicamente con una persona especial. La distancia personal va de esos 45 centímetros a 1,20. Estas distancias, a final de cuentas, todas ellas terminan siendo distancias que posibilitan la comunicación. Es decir, el parámetro es hasta qué punto me puedo comunicar con las personas. Entonces, a 1,20 es una distancia que puedes tener con tus compañeros, con tus amigos, y que aún así no te sientes incómodo. Pero con una persona que acabas de conocer, menos de esto, a lo mejor ya es un poco más, muy incómodo. ¿Ok? Entonces, la personal es una distancia sociable, pero no íntima todavía. La social va de 1,20 a 3,50, que son ya para relaciones totalmente impersonales. Es como, por ejemplo, cuando estamos en clase y yo estoy parado y estoy separado 3 metros de la persona, todavía nos entendemos, todavía nos vemos, pero únicamente podemos hablar porque otra cosa ya no se puede hacer. ¿Ok? Y la pública va de 3,5 metros a 9 metros. Esto significa que, por ejemplo, en un espacio abierto, en una plaza o en un parque, es la distancia máxima en la que una persona puede reconocer fácilmente a su interlocutor y todavía puede entablar una comunicación. Más allá de eso es muy complicado. Entonces, estas 4 distancias son precisamente las que determinan qué tipo de relaciones tenemos con las personas con las que compartimos el espacio. Generalmente nosotros trabajamos desde la personal hasta la pública. Y esto es fundamental porque esto impacta en la manera en cómo diseñamos los espacios. Si sobre todo ustedes hablan de cohesión social y de comunicación, tiene que ver con esto. Y eso tiene que ver con las medidas del espacio. ¿Ok? Pues ahorita que hablan de 1,5 metros de separación por cuestiones de salud, eso está hablando de una distancia que deberíamos considerar para el diseño del espacio público. Si tenemos banquetas de 90 centímetros, ¿cómo carambas queremos tener una distancia mayor a eso? Pues son cosas que tenemos que empezar a repensar con todo lo que nos está pasando hoy en día. Y a fin de cuentas, todo esto tiene que ver con algo que es fundamental, nuestro cuerpo, ¿no? Y nuestro cuerpo tiene ciertas características que son generalizables. Es decir, hay muchos estudios de ergonometría. Yo les dejé este libro, está en el Dropbox, por favor, no lo arrastren, copien y peguen, porque lo pueden perder, ya, es difícil de encontrar ya en PDF. Y este libro les sirve para entender más o menos cuánto deben medir las cosas de alto, de ancho,
para que una persona lo pueda utilizar. Esta figurita de acá es la de la distancia personal. Este es tu cuerpo, tú tienes una esfera, obviamente invisible, conceptual, que te permite ir entendiendo tu distanciamiento social. Y acá están las medidas del cuerpo. ¿Y esto para qué nos sirven? Para saber cuánto debe medir una banqueta para que caminen 3 personas cómodamente. Si una persona tiene aproximadamente 65, 70 centímetros de ancho de sus hombros, obviamente tenemos que ir diseñando el módulo de 70, 80 para cada persona. En este libro van a poder encontrarlo. Van a poder encontrar cómo diseñar escaleras, cómo diseñar aceras para que la gente pueda transitar, inclusive con sus maletas, con su carriola, con lo que fuera. Y es importantísimo para que puedan diseñar considerando espacios que sean adecuados para nosotros. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Normativa de calles, pero eso no es importante ahorita porque al final de cuentas no la vamos a respetar. Es una cosa normativa, la pueden revisar ahí. Pueden revisar ahí, sobre todo, a lo mejor sería interesante que revisen la representación, cómo deben representar en planta. Esto es lo que dice el reglamento. ¿Ok? Es lo mínimo que deberíamos ir cumpliendo por cada tipo de calle. Es una sección, 2 secciones. Acá están los tipos de rampas que marcan la reglamentación. Y acá está el problema máximo de estos tipos de rampas, que la distancia que ocupan para poder subir los 15 centímetros, ocupan prácticamente toda la acera. Por eso las rampas nunca están bien diseñadas. Y eso nos llevaría a diseñar rampas diferentes que permitieran siempre el tránsito continuo y el uso de las personas con algún tipo de discapacidad. Algunas consideraciones importantes acá: cuando diseñen ustedes sus calles, siempre piensen que la calle tiene diferentes funciones. Toda esta franja verde es una franja que, además de contener la arborización, contiene los elementos urbanos y contiene las estructuras, las infraestructuras acá. De tal forma que cuando haya algo, no toca pavimentos, toca escarbar nada más. Toda esta franja roja de acá es una parte activa de la calle que debería posibilitar tanto la diversificación de usos como el uso peatonal. Lo que casi nunca nadie considera es esta franja de acá, que está marcada acá entre rojo y azul, que es una franja para que las personas se paren, sobre todo en centros históricos, para, por ejemplo, para ver los aparadores de las tiendas. Como no existe esta consideración, toda la misma banqueta sirve para lo mismo, para caminar, para sentarse, para contemplar, para la infraestructura. Pues deberíamos diseñar aceras que pudieran tener esta multiplicidad de funciones sin impactar negativamente en su uso prioritario, que es la movilidad. ¿Ok? Pues esto creo que sí les puede servir como algunos ejemplos. Los tipos de calles, hablamos de los tipos de calles con frentes bajas activas, el tema peatonal, el tema del resguardo de los vehículos, el comercio en la calle que no es negativo. Entonces, esto ya son ideas donde ustedes pueden ir diseñando algunas calles. Adicionalmente, les dejé en el Dropbox algunos escritos donde pueden tener algunos criterios generales de diseño. Y ya veríamos la siguiente clase el tema de las calles completas y el tráfico calmado, que pueden ser igual estrategias para que ustedes utilicen para sus diseños.